Igor Orlov salió del hospital tarde por la noche. Las calles estaban vacías, oscuras, con raras farolas parpadeantes. El aire olía a lluvia y asfalto. Caminó lentamente hacia el coche, sintiendo como el peso de todo el día oprimía sus hombros. Abrió la puerta, se sentó al volante, encendió el motor. En el panel parpadeó una llamada perdida. De Alena. Luego otra más. Y un mensaje: ¿cuándo llegarás a casa? Lo ignoró. Condujo varios barrios en silencio. Ni radio, ni música. Solo el zumbido constante del motor y pensamientos que se apretaban en una espiral tensa. Frente al portal lo esperaba un coche desconocido. Oscuro, con los cristales sucios. Las matrículas, extrañas. Igor se detuvo en un lugar cercano, apagó el motor. Estuvo unos segundos mirando el coche, luego salió. La puerta de la casa estaba entreabierta. Dentro, luz cálida, olor a vino y perfumes dulces. Voces. Risas. Entró lentamente. Se detuvo junto a la cocina. La puerta estaba un poco abierta. A través de la rendija, vio a Alena, sentada en la mesa, con las piernas entrelazadas alrededor de un hombre. Larionov. Su mano deambulaba por su muslo. Ella reía, le susurraba algo al oído. Él se lo tragará todo, decía Alena, sonriendo. Como siempre. Lo importante es que ya tenemos las firmas en los créditos. Solo quedan un par de meses, y todo será nuestro. Larionov chasqueó la lengua. No te relajes. Si se pone nervioso, podría ir a juicio. ¿Y qué? Bufó Alena. Marina lo confirmará. Ella está implicada. Cualquier tribunal creerá a la madre y la hija, y no a un cirujano que siempre está desaparecido. Sus risas cortaban el silencio como un cuchillo. Igor retrocedió al pasillo. Con calma. Sin hacer ruido. Salió a la calle. Se sentó en el coche. Las manos en el volante le temblaban de forma apenas perceptible. Estuvo largo rato mirando al frente en la oscuridad. Luego cogió el teléfono. Marcó el número de un detective privado, cuyo contacto guardaba en su teléfono desde hacía tiempo, sin motivo especial, guardado hace mucho. Necesito una investigación, dijo secamente. Confidencialidad absoluta. Seguimiento. Documentos financieros. Plazo, 1 mes. Al otro lado, una pausa. Luego una respuesta breve. La dirección y la hora de la reunión las recibirá en 5 minutos. Igor apagó el teléfono. Encendió el primer cigarrillo en muchos años. El sabor amargo en la lengua fue una salvación. Por la mañana, tras un breve sueño en el coche, reunió los papeles. Revisó los extractos bancarios. En la pantalla parpadeaban cifras, transferencias extrañas, créditos, retiradas de efectivo. Menos 800.000 en 3 meses. Créditos para reformas, para la educación de la hija, para supuestos tratamientos. Las firmas eran suyas. Solo que él no las había puesto. Igor registró todo con claridad. Extractos. Capturas de pantalla. Fechas. Anotó. Verificar el origen de las transferencias. Encontrar los contratos de los créditos. Establecer control sobre todas las operaciones bancarias. La reunión con el detective tuvo lugar en una oficina gris sin letrero. El hombre llamado Pavel Voronov hojeó los papeles en silencio, asintió. ¿Esposa e hija? Aclaró él. Sí. Más un hombre. Serga Larionov. Todo se hará. Ninguna pregunta superflua. Solo el hecho. Igor regresó a casa por la tarde. La casa lo recibió con silencio. Alena estaba en la cocina preparando la cena. Marina estaba sentada en el salón con el portátil. Una escena normal. Si no supieras que detrás de esta escena hay mentira, traición, cálculo. Alena se giró, sonrió falsamente. Llegas tarde. ¿Cómo te fue el día? Él asintió. Como siempre. Marina ni siquiera levantó los ojos. Igor se sentó a la mesa. Comió en silencio. Escuchaba a Alena contar algo sobre una nueva reforma, sobre un viaje, sobre cómo todo irá bien. Miró sus labios. Sus manos. Sus ojos. Y vio vacío. Un guión. Un papel. Nada más.
Ya tarde por la noche estaba sentado en el estudio. Hojeaba viejas fotografías. Marina pequeña, sonriendo en bicicleta. Alena sujetándola por los hombros. Una familia feliz. Miró las fotos largo rato. Luego cogió el montón y lo apretó en el puño. Las fotografías se rajaron, se doblaron, se arrugaron. Las tiró a la papelera. Ya no había pasado. Solo cálculo frío. Solo una operación que debía llevarse a cabo hasta el final. Sin piedad. Sin detenerse. Solo el bisturí en la mano. Y una limpieza total. Igor Orlov se detuvo ante la puerta de una pequeña oficina en el segundo piso de un edificio antiguo. Los escalones oxidados de la escalera crujían bajo sus pies, la luz tenue de las lámparas apenas se filtraba a través de los cristales empañados. Voronov lo recibió sin ceremonias superfluas, un breve asentimiento, un gesto con la mano hacia una silla desgastada. Igor se sentó. Voronov tiró la carpeta sobre la mesa. Hemos empezado a trabajar. Por ahora, la suciedad está solo en la superficie. Igor asintió. Esperó. Voronov encendió el portátil. En la pantalla aparecieron fotografías, Alena en la entrada de un banco, Alena en una joyería, Alena en un aparcamiento con Larionov. Sus rostros estaban relajados, riendo. Ninguna sombra de preocupación. Las siguientes imágenes, Marina junto a la puerta de un almacén donde se guardaban productos farmacéuticos. Cerca, gente extraña, negociaciones rápidas, nerviosas. Paquetes cambiando de manos. Dinero contando justo en la calle. Ella participa activamente, soltó Voronov. No es simplemente, la hija a mano. Es parte del esquema. Igor miraba las fotografías en silencio. En una de las fotos, Marina tenía en las manos un fajo de recetas médicas. El esquema financiero resultó ser denso. Las transferencias iban desde sus cuentas personales a cuentas de empresas fantasma. Desde estas empresas, el dinero se retiraba en efectivo, se blanqueaba en clubes y a través de contratos falsos. Cada mes, menos 100.000. A veces más. Las firmas en los bancos, suyas. Las firmas en los créditos, suyas. Las firmas en los documentos de préstamos, suyas. Solo que no era su mano. Voronov le puso una memoria USB delante. Aquí están todas las llamadas de las últimas 3 semanas. Igor asintió. Instalamos escuchas a través de uno de sus amigos. Larionov habla mucho. Marina, aún más. Alena, más cautelosa. Pero todos tienen un mismo objetivo. Insertó la memoria USB en el portátil, encendió la primera grabación. En 2 meses estará jodido, decía Larionov, riéndose a carcajadas. Todos los papeles ya están en nuestro poder. Los créditos están a su nombre. La droga, a través de la hija. Los juicios, en nuestro bolsillo. Alena respondía perezosamente. Lo importante es que no sospeche nada ahora. Luego, una acusación de inestabilidad, un par de diagnósticos falsos, y adiós. Risas. Igor apagó la grabación. Por la tarde, al regresar a casa, encontró una escena como pintada por alguien que se reía en su cara. En la cocina, velas. En el fogón, su estofado favorito. En la mesa, una botella de vino. Alena lo recibió con delantal, con una sonrisa. Marina estaba sentada a la mesa, mirando el teléfono. Tenemos una pequeña cena familiar, dijo Alena arrastrando las palabras dulcemente. Estarás cansado, ¿verdad? Se sentó a la mesa. Comió todo lo que le pusieron en el plato. Firmó otro documento que Marina le deslizó con el pretexto de los estudios. En la hoja apareció fugazmente una frase, poder notarial para la disposición de cuentas bancarias. Firmó, sin inmutarse. Cada papel lo interceptaría después a través de Voronov. Cada falsificación. Que piensen que la operación va según su plan. No tenía prisa. Ya tarde por la noche estaba sentado en la oscuridad del estudio. Sobre la mesa, impresiones, el esquema de su red. En el centro, Alena. De ella salían líneas, Larionov, Marina, sus empresas pantalla, sus contactos en clubes y farmacias. Cada flecha, sangre que le chupaban. Miró el esquema largo rato. Luego cogió un bolígrafo rojo y empezó a poner cruces. Sobre cada nombre. Sobre cada cuenta. Sobre cada transacción.
Una cruz. Una cruz. Una cruz. Al amanecer, tomó una decisión. Dirigir todos los recursos a la recopilación de pruebas. No tener prisa. No presionar. Que ellos mismos aprieten la soga. Que ellos mismos se conviertan en cómplices de todo, hasta el último céntimo, hasta la última receta, hasta el último documento falso. Igor sabía que esperaría. El tiempo que fuera necesario. Como un cirujano espera a que la infección se manifieste por completo antes de una operación. Para cortar. Y limpiar todo sin dejar rastro. Igor Orlov llevaba una doble vida. Durante el día, un cirujano excepcional, impecable en el quirófano, tranquilo en el trato. Por la noche, un cazador, recopilando pruebas contra aquellos a quienes aún muy recientemente llamaba familia. Memorias USB con grabaciones de conversaciones, fotografías de encuentros, extractos bancarios, todo se clasificaba cuidadosamente por carpetas. Para cada semana, un volumen aparte. Para cada participante, su propia rama en el esquema. Alena retiraba activamente dinero de sus cuentas, tramitaba créditos falsos, desviaba fondos a través de empresas pantalla. Negociaba la venta de propiedades en el extranjero, utilizando dinero robado a Igor. Marina iba cada día al almacén farmacéutico. Las cámaras grabaron cómo robaba recetas médicas, daba de baja medicamentos a nombre de pacientes inexistentes. Larionov dirigía todo el proceso, a través de él se realizaban las ventas, el dinero se blanqueaba en clubes clandestinos, se transfería a través de cuentas offshore. Igor los observaba como a un tumor que crece rápidamente en el cuerpo de un paciente. Registraba cada síntoma, cada metástasis. Una noche, Voronov trajo una nueva carpeta. En ella había correspondencia entre Alena y su abogado. Allí se hablaba de la preparación de demandas contra Igor. Acusación de violencia doméstica. Insultos. Amenazas. Todas las acusaciones habían sido fabricadas de antemano. Voronov puso la carpeta sobre la mesa. Te están preparando una trampa, dijo él, mirándolo directamente a los ojos. Igor asintió en silencio. Él ya lo sabía. En la clínica, todo transcurría como de costumbre. Operaciones. Consultas. Enseñanza a médicos jóvenes. Los pacientes le agradecían por las vidas salvadas. Los colegas lo respetaban por su fría eficiencia. Nadie sospechaba que en su vida se estaba llevando a cabo la operación más difícil. Sin derecho a error. En casa, el espectáculo continuaba. Alena sonreía a duras penas, en su mirada asomaba tensión. Marina se volvió insolente, irritable. Exigía dinero para los estudios, nuevas, compras necesarias, viajes a cursos. Cada una de sus peticiones, Igor la satisfacía. Firmaba papeles. Transfería dinero. Y todo esto lo registraba de inmediato. Cada firma. Cada transferencia. Ninguna emoción. Solo hechos. Sabía, cuanto más se adentraran, más fácil sería romper su defensa. Ya tarde por la noche estaba sentado en el estudio, revisando otro paquete de documentos. Extractos bancarios. Contratos de crédito. Órdenes de pago. Todas las sumas iban a sus cuentas offshore. Igor elaboraba metódicamente una tabla. Fecha. Suma. Cuenta del destinatario. Concepto del pago. Persona responsable. La tabla se llenaba rápidamente. Las columnas se llenaban con la sangre de su esfuerzo. Dinero ganado durante años iba a parar a manos ajenas. Marcó cada transacción, cada papel, cada firma. María Soloviova trabajaba en paralelo. Igor la había contratado. Los procesos legales se preparaban en silencio, con cuidado. Congelación de cuentas. Bloqueo de activos. Prohibición de enajenación de bienes. Cada documento se elaboraba hasta el más mínimo detalle. Ni una sola grieta. Ni una sola oportunidad de salvación. En una de las nuevas grabaciones, Alena le susurraba a Larionov. Casi todo está listo. Aún no sospecha nada. Una semana más, y presentaremos la demanda por su incapacidad legal. Manicomio. Diagnóstico. Retirada de derechos. Larionov se reía. Viejo tonto. Hasta el último momento cree que tiene una familia. Igor escuchó la grabación 3 veces. Luego la guardó en una carpeta aparte con la nota, para el tribunal.
Unos días después, Voronov envió un nuevo mensaje. Hay confirmación del blanqueo a través de offshore. Confirmados los documentos del apartamento en el extranjero. Igor reenvió este mensaje a María. La respuesta llegó 10 minutos después. Hay suficientes pruebas para iniciar un caso penal. Puso el teléfono sobre la mesa. Cerró los ojos. La operación se acercaba a la culminación. El paciente estaba estable. La infección estaba completamente expuesta. Solo quedaba abrir el bisturí. Y cortar. Profundamente. Sin dejar rastro. Igor Orlov se despertó temprano, como siempre. En la casa reinaba un extraño silencio, como si el espacio se hubiera congelado en espera. Por la ventana entreabierta entraba olor a humedad y hierba cortada. Se levantó, se vistió, se preparó un café negro. Dio varios sorbos, mirando por la ventana. Alena bajó a la cocina media hora después. El pelo recogido en un moño descuidado, en el rostro una máscara cansada de solicitud. Buenos días, ronroneó ella. ¿Qué tal dormiste? Igor giró la cabeza. Tranquilo. Charló algo sobre problemas con el banco, sobre unos extraños errores en las transferencias, sobre pagos mal aplicados. Escuchaba en silencio, fingiendo que prestaba cuidadosa atención. En realidad, él ya lo sabía, el banco había iniciado una auditoría interna. Solovyova había logrado la prohibición de retirar fondos en todas las operaciones sospechosas. La primera capa de la infección estaba bloqueada. Voronov seguía trayendo nuevo material. El último informe fue especialmente importante. Registro, encuentro de Marina con un intermediario. Entrega de recetas médicas. Recepción de un sobre con dinero. Además, una grabación de la conversación de Alena con Larionov sobre la urgente necesidad de sacar el resto del dinero al extranjero. En la pantalla del portátil, Igor veía como Marina, vestida con una chaqueta corta y vaqueros, estaba junto a la entrada trasera del almacén farmacéutico, conversaba con un hombre, y luego le entregaba rápidamente una carpeta fina. Segundos. Rápido. Con práctica. Pulsó la pausa. Observó con atención. En segundo plano, apareció fugazmente un coche. Matrículas negras. Falsas. Igor anotó el detalle en su cuaderno. 2 días después, Voronov informó. Larionov prepara una gran transacción. Entrega de un lote importante a través de su club. En efectivo. Sin intermediarios. ¿Fechas? Preguntó Igor. 3 o 4 días. Los detendremos infraganti. Trosin confirmó la información, el grupo está listo para la redada. En casa, la situación se tensaba. Alena se puso nerviosa, inquieta. Con cada llamada, ella se sobresaltaba. Casi dejó de ocultar la irritación en su voz. Marina respondía con insolencia a cada comentario, exigía dinero para los estudios y gastos urgentes. Igor continuó desempeñando su papel. Transfería dinero. Firmaba papeles. En cada hoja, una falsificación. En cada transferencia, una prueba. Jugaba con ventaja. Cada petición suya la utilizaba como una nueva pista para el caso. Una tarde, durante la cena, Alena volvió a iniciar la conversación. He estado pensando. Necesitamos actualizar los documentos de la casa. De todos modos, tú no tienes tiempo para ocuparte de los trámites. Y yo lo arreglaría todo rápido. Igor dejó el tenedor. De acuerdo. Prepara los papeles. Alena sonrió, pero en sus ojos apareció una sombra de tensión. Al día siguiente, ella le deslizó un poder. Oficialmente, para tramitar un crédito. De facto, para la enajenación de bienes a su favor. Igor cogió un bolígrafo. Firmó. Marina lo miraba con una expresión extraña, una mezcla de superioridad y desprecio. Le sonrió de vuelta. ¿Qué crea que ganó? Por la noche, estaba sentado en el estudio. Revisaba las grabaciones. Confeccionaba listas. Marcaba las conexiones. La red que habían construido se derrumbaba. Los activos se congelaban. Los canales de pago se cortaban. El club de Larionov estaba bajo vigilancia. Cada paso suyo se registraba. Aún no lo sabían. Aún gastaban dinero. Aún hacían planes. Pero su tiempo se acababa.
Ya tarde por la noche, en completo silencio, abrió una página limpia en el cuaderno. Escribió brevemente. Anestesia completada. Transición a la resección. Cerró el cuaderno. Fue a la cocina. Se preparó un té negro fuerte. Se sentó junto a la ventana, observando los escasos coches en la calle vacía. La operación comenzaba. Pronto el bisturí tocaría el tejido. Y todo lo podrido sería extirpado definitivamente. Igor Orlov estaba sentado al volante de un coche, aparcado en la esquina de la calle, frente al club del Larionov. La noche era densa, pegajosa. Parpadeaban letreros luminosos, sonaba música sorda desde dentro. Gente con ropa deportiva entraba y salía, conversaba en voz alta. Miraba a través del parabrisas, sin parpadear. En el asiento del pasajero descansaba el teléfono. En la pantalla, la última correspondencia con Voronov. Hoy. Gran entrega. Confirmación en 1 hora. Igor sabía que ahora dentro del club se estaban realizando los últimos preparativos, contaban el dinero, verificaban la mercancía, instruían a los correos. Lo sabía con la misma precisión que conocía la anatomía del cuerpo humano. Allí, tras las paredes, latían las últimas pulsaciones del tumor. Los últimos intentos convulsivos de sacar algo más, de dar otro golpe. Igor estaba sentado tranquilamente. Sabía esperar. Exactamente 1 hora después llegó la señal. Voronov escribió brevemente. Pasan al pago. Igor salió del coche. Caminó por la acera despacio, sin prisa. Pasó junto a la entrada del club. Por un instante, cruzó la mirada con Larionov, que estaba de pie junto a la puerta. Este lo reconoció. En el rostro apareció fugazmente una sombra, miedo, rabia, desconcierto. Igor siguió de largo. Unos minutos después, la calle fue bloqueada. De los callejones salieron coches sin distintivos. Hombres uniformados de oscuro y armados irrumpieron dentro del club. Gritos. Insultos. Alguno intentó huir. Alguno cayó al suelo. Media hora después, todo había terminado. A Larionov lo sacaron primero. Lo redujeron, lo inmovilizaron boca abajo contra el asfalto. Gritaba, escupía, prometía, arreglarlo todo, explicarlo todo. A Marina la detuvieron cerca de la salida trasera. En las manos tenía un sobre con dinero y recetas falsas. Lloraba. Gritaba que, no sabía, que, la obligaron. Alena apareció más tarde. La arrastraron fuera de un todoterreno negro, aparcado a la vuelta de la esquina. Intentó resistirse, gritaba sobre violación de derechos, exigía un abogado. Igor estaba de pie en la sombra. Miraba. Sin alegría. Sin triunfo. Solo registraba. La última fase de la operación. Trosin se acercó a él 10 minutos después. Todo limpio, dijo secamente. El dinero confiscado. La mercancía registrada. Armas encontradas en el almacén auxiliar. Y documentos de la Sovsore. Buen trabajo, respondió Igor. Trosin lo miró con atención. ¿Quiere echar un vistazo? Igor negó con la cabeza. No. Ya lo he visto todo. Trosin asintió y se fue. Ya tarde por la noche, Igor regresó a casa. La casa vacía lo recibió con frío y silencio. Encendió la luz. En la cocina había una taza de café de Alena a medio terminar. En el respaldo de una silla, la chaqueta de Marina tirada. Pasó de largo, sin tocar nada. Subió al dormitorio. Cogió la maleta que había preparado hacía un mes. Puso dentro lo necesario, algunas camisas, documentos, el portátil, algunos libros. Ya no necesitaba nada más. Antes de irse, recorrió la casa. Con la mirada, registró cada habitación. Cada rincón. Cada rastro de su presencia. Vacío. Frío. La mentira, impregnada en las paredes. Cerró los ojos por un segundo. Luego cogió el teléfono, escribió un breve mensaje. Objetivo liquidado. Siguiente etapa, limpieza. Se lo envió a Voronov. Apagó el teléfono. Salió, sin mirar atrás. Cerró la puerta. Igor Orlov se marchaba de la casa que se había convertido en un campo de batalla. Y él lo sabía, no había vuelta atrás. Y no la habría.
Igor Orlov se mudó a un pequeño apartamento en la periferia. 2 habitaciones. Paredes grises, sordas. Vista a un descampado y un bosque de pinos detrás. La eligió a propósito. Ningún recuerdo. Ninguna asociación. Solo un espacio donde poder respirar. Durante el día, trabajaba. Por las noches, ponía en orden los detalles restantes de la operación. Analizaba las listas de bienes embargados. Firmaba documentos para la investigación. Consultaba con Soloviova sobre el proceso de los casos penales. Lenta, metódicamente, limpiaba cada rastro que conducía a la vida pasada. Alena estaba en prisión preventiva. Los primeros interrogatorios mostraron que no pensaba callar. Al contrario, delató a Larionov de inmediato. Marina tampoco calló. En los interrogatorios, acusaba a todo el mundo sin distinción, incluida a su madre. Los intentos de los abogados por sacarlas mediante tecnicismos fracasaban. El material había sido recopilado de forma impecable. Vídeos. Audios. Correspondencia. Documentos financieros. Testimonios. Igor lo había reunido todo como se elabora un informe de una operación quirúrgica complejísima. Sin lagunas. Sin margen de error. La fiscalía presentó cargos. Fraude en cuantía especialmente grave. Tráfico ilegal de sustancias bajo prescripción. Falsificación de documentos. Blanqueo de dinero a través de cuentas offshore. Cada episodio estaba respaldado por pruebas. Cada delito tenía su precio. En una de las sesiones, Soloviova entregó a Igor copias de las actas. Hojeó las páginas en silencio. En una, la confesión de Larionov. En otra, el testimonio de Alena sobre el esquema conjunto de distribución. En la tercera, la correspondencia de Marina con los organizadores de la red. Igor leía todo sin temblor en las manos. No sentía ni rabia. Ni alivio. Solo la satisfacción clara, helada, de un trabajo llevado a término. Las cartas de Marina empezaron a llegar a través del abogado. Las primeras eran insolentes, acusaciones, quejas, exigencias de devolverlo todo. Luego llegaron las lacrimosas, peticiones de ayuda, de clemencia. Luego, notas cortas, desesperadas, con una sola línea: por favor, perdona. Igor no respondió a ninguna. Había elegido un camino. Y lo recorrió hasta el final. El perdón no era su deber. No su obligación. Algunas heridas no se pueden coser. Y no es necesario. Alena, a través de sus abogados, intentó negociar un acuerdo con la fiscalía. Pedía reducir la pena a cambio de confesiones completas y compensación por los daños. Soloviova puso una condición estricta: reembolso total de las pérdidas, renuncia a todas las reclamaciones patrimoniales, entrega de todos los activos offshore. Alena aceptó. No por arrepentimiento. Por intentar salvar lo que quedaba. Igor no intervino. Transfirió el derecho de disposición a los abogados. Él mismo se retiró a la sombra. En el pequeño apartamento, vivía como en una sala estéril. Trabajo. Comida. Paseos cortos. Ninguna reunión. Ninguna nueva conexión. Se recuperaba. No en el sentido de tratarse. No. Ponía en orden las capas internas, como se ordena un quirófano después de una resección complejísima. Esterilidad. Frío. Silencio. A veces, por la noche, abría la ventana. Escuchaba como en algún lugar lejano ululaba un búho. Como susurraba el viento en los pinos. Estos sonidos no mentían. A diferencia de las palabras de las personas a quienes llamó familia. El proceso de curación fue largo. No físico. Psicológico. Aprendía a vivir de nuevo. Sin ilusiones. Sin falsedad. Sin el habitual fondo de rostros que una vez parecieron familiares. Aprendía a confiar solo en sí mismo. En sus manos. En sus decisiones. En su silencio. Igor lo sabía, el olvido total no llegaría. Las cicatrices quedarían. Pero las cicatrices no son debilidad. Son marcas de un superviviente. De alguien que ha pasado por el fuego. Y no se quemó. Igor Orlov estaba de pie en el pasillo del tribunal, apoyado de espaldas a la fría pared. Alrededor deambulaba gente, abogados, acusados, policías, testigos ocasionales.
El murmullo de voces se fundía en un fondo uniforme. Esperaba. La última etapa de la operación debía tener lugar aquí, en el edificio con paredes descascarilladas y parqué desgastado, donde se decidían los destinos de aquellos que eligieron la podredumbre en lugar de la vida. La puerta de la sala del tribunal se abrió con un largo chirrido. Un joven Ullío asintió. Pasen. Igor entró en silencio. En la sala, todo estaba listo. En el banquillo de los acusados estaban sentados Alena, Marina y Larionov. Alena se mantenía erguida, intentando conservar los restos de dignidad. Marina bajó la cabeza, aferrándose al borde del banquillo con los dedos blancos. Larionov estaba sentado despatarrado, con una insolente media sonrisa en el rostro, pero sus ojos iban de un lado a otro, sin encontrar un punto de apoyo. Igor pasó junto a ellos. Se sentó en la primera fila. Se sentó de forma que pudiera ver a cada uno. Y para que ellos lo vieran a él. El juez entró en la sala, sin pronunciar palabra. Un hombre corpulento de unos 60 años con mirada glacial. Recorrió rápidamente con la mirada los materiales del caso. Hojeó un grueso paquete de papeles, extractos bancarios, testimonios, grabaciones. El fiscal se levantó. Empezó a hablar sin emociones, como un médico lee el historial clínico de un paciente terminal. Orlova Alena Dmitrievna, acusada de cometer fraude en cuantía especialmente grave, falsificación de documentos, tráfico ilegal de estupefacientes. Orlova Marina Igorevna, acusada de complicidad en un esquema fraudulento, robo de recetas médicas, complicidad en el tráfico ilegal de sustancias. Larionov Serga Kuzmich, acusado de organización de una asociación criminal, venta de estupefacientes, blanqueo de capitales. Igor escuchaba con atención. Cada acusación se registraba en su conciencia como el golpe de un martillo quirúrgico sobre un hueso infectado. El fiscal leyó los detalles. Sumas desviadas, 3.600.000. Cantidad de recetas robadas, más de 300. Cantidad de pacientes afectados, 15, cuyos datos fueron utilizados para la falsificación. El juez no hizo preguntas superfluas. Todo estaba claro. Cuando llegó el turno de la defensa, los abogados de Alena intentaron apelar a la compasión. Contaron sobre horribles condiciones de vida, sobre presión psicológica por parte del cónyuge, sobre el deseo de salvar a la familia. Igor los escuchaba con la misma calma con la que habría escuchado un informe sobre un diagnóstico que él veía en las imágenes mejor que cualquier relato. Alena guardó silencio. Solo una vez levantó los ojos hacia Igor. Él encontró su mirada. Sin rencor. Sin remordimiento. Como un médico mira una gangrena que debe ser amputada. Marina lloraba. En silencio, de forma contenida. Su abogado intentó presentarla como una niña arrastrada al delito por adultos. Pero las grabaciones de conversaciones telefónicas, los chats con cómplices, sus firmas en los contratos falsos hablaban por sí solos. Marina dejó de ser una niña el día que robó una receta por primera vez. Larionov se mantuvo firme hasta el final. Su abogado intentó demostrar que no entendía lo que hacía, que no era el organizador, que actuaba bajo coacción. Pero las actas de las negociaciones, los esquemas de transferencias, los contratos falsos no le dejaron ninguna oportunidad. Miraba la mesa frente a él cuando el juez leía otra carpeta de pruebas. Tras 2 días de vistas, al final de la última sesión, el juez cerró la carpeta. Se instaló un silencio denso. Igor miraba a Alena, Marina, Larionov. Y veía ante sí caparazones vacíos. Personas que vendieron todo, amor, confianza, honor. Lo vendieron por dinero. Por poder. Por una libertad ilusoria. El juez pronunció la sentencia lentamente, con frialdad. Orlova Alena Dmitrievna, 8 años de privación de libertad en colonia penitenciaria de régimen general. Larionov Serga Kuzmich, 11 años de privación de libertad de régimen estricto. Orlova Marina Igorevna, 3 años de libertad condicional con un periodo de prueba de 5 años y la obligación de indemnizar los daños. El silencio zumbaba en sus oídos. Alena se tambaleó en su sitio. Marina rompió a llorar. Larionov apretó los puños en silencio. Igor permaneció sentado tranquilamente. Sin alegría. Sin triunfo. Simplemente registraba, el tumor ha sido extirpado. El paciente está estable.
Cuando los ujieres le pusieron esposas a Larionov, se llevaron a Alena por una salida separada, y a Marina la sacaron del brazo. Igor permaneció sentado en su sitio. Esperó a que la sala quedara vacía. Solo entonces se levantó. Salió al pasillo. Bajó las escaleras lentamente. Afuera hacía calor, olía a polvo y a hierba quemada. Igor se detuvo por un segundo. Luego siguió adelante, sin mirar atrás. La operación concluía. Solo quedaba esperar a que las suturas cicatrizaran. Igor Orlov regresó a su apartamento vacío cerca de la medianoche. Encendió la luz en el recibidor, tenue, fría, y sin quitarse los zapatos, pasó a la cocina. Puso la tetera, abrió la ventana. El viento trajo olores a asfalto mojado y hogueras lejanas. Estaba de pie, apoyado en el alféizar, escuchando el zumbido de la ciudad nocturna. En la cabeza había vacío. No alegría. No alivio. Solo silencio. El juicio había quedado atrás. Las sentencias anunciadas. Alena, Marina, Larionov, todo había sido registrado, tramitado, firmado. Operación concluida. Pero en el lugar del tumor extirpado quedó vacío. Al día siguiente, Igor fue al banco. Un empleado en el mostrador le entregó documentos, confirmación oficial de la devolución de parte de los fondos, congelados en las cuentas de Alena. Firma. Sello. Recibo. Igor cogió los papeles en silencio, los guardó en una carpeta. El dinero regresó. Parcialmente. Pero no el tiempo. No la confianza. No la familia. Igor lo sabía. Ni siquiera intentó engañarse a sí mismo. Por la tarde recibió una carta de Soloviova. Informe sobre la confiscación de bienes. La casa que construyeron juntos, vendida en subasta. Los fondos obtenidos cubrieron parcialmente las deudas de los créditos, tramitados a su nombre. La suma restante ingresó en una cuenta, abierta bajo su control. Igor abrió el informe. Revisó cada línea. Cada acta de entrega. Cada suma. Sin irritación. Sin pesar. Como un cirujano verifica los resultados de una amputación compleja. Una semana después, llegó una carta de Marina. El texto era torpe, con errores. Papá, entiendo que todo está destruido. Te pido. Si puedes, perdona. Ya no sé a quién acudir. Igor miró la pantalla largo rato. Luego borró la carta. Sin respuesta. El perdón no era su deber. No su obligación. Algunas heridas no se pueden coser. Y no es necesario. En la clínica continuó trabajando. Los pacientes llegaban en masa. Operación tras operación. Sangre. Sudor. El brillo metálico de los instrumentos. Una vida construida con fragmentos. Igor trabajaba en silencio. A veces, los colegas intentaban iniciar conversaciones sobre la vida, sobre planes. Él se apartaba cortésmente. No tenía nada de qué hablar. Una tarde, al salir del hospital, notó a una joven, que estaba de pie a un lado. Delgada, con un vestido sencillo. La reconoció al instante. Marina. Ella lo miró largo rato. Luego dio un paso adelante. Papá. Él la miró. Sin ira. Sin calidez. Solo la mirada neutra de un cirujano que evalúa un tejido que una vez estuvo afectado. Para mí, ya no existes, dijo tranquilamente. Se dio la vuelta. Y se fue. Sin volverse. En el apartamento, se quitó la chaqueta, la tiró sobre el respaldo de una silla. Se sentó a la mesa. Delante de él yacían hojas de papel limpias. Cogió un bolígrafo. Empezó a escribir un plan. Un plan de nueva vida. Sin ellos. Sin recuerdos. Sin raíces podridas. Primer punto, comprar una casa en la periferia. Sin vecinos. Sin ruido. Segundo punto, mobiliario básico. Libros. Un lugar de trabajo. Ningún adorno, ninguna fotografía, ninguna cosa sentimental. Tercer punto, revisar la rutina diaria. Eliminar todo lo superfluo. Cuarto, no dejar que nadie se acerque más allá de la distancia de un brazo extendido. Ya tarde por la noche, salió al balcón. La ciudad dormía. Sobre los tejados pendía un cielo opaco.
Igor estaba de pie, aspirando el aire frío. En el pecho no sentía ni dolor, ni vacío. Solo una tranquila seguridad. Había sobrevivido a todo. Había aguantado. Había seguido siendo el mismo. Y ahora comenzaba una vida de nuevo. Limpia. Uniforme. Fría. Pero suya. Igor estaba sentado en la habitación vacía de la nueva casa. La casa estaba en el extremo de un pequeño pueblo, rodeado de bosques de pinos. Ningún vecino cerca. Ningún sonido, salvo el viento meciendo los árboles altos. En la casa había poco mobiliario, una mesa de trabajo, una silla, una cama metálica sin cabecero, una estantería para libros. Todo austero, funcional, sin lujos. Él mismo había elegido cada detalle. Ninguna fotografía. Ninguna alfombra. Ningún adorno en las paredes. Solo paredes limpias y olor a madera fresca. Igor se levantaba temprano. Bebía café negro fuerte. Hacía estiramientos. Salía a la calle y caminaba por el sendero del bosque, respirando el aire frío de la mañana. Después del paseo, se sentaba a la mesa y trabajaba, escribía artículos para revistas médicas, analizaba casos de archivo, actualizaba metodologías. Había vuelto a lo que había empezado, a la esencia de la profesión. A la salvación de vidas. Solo que ahora no solo salvaba a otros. Se salvaba a sí mismo. A veces, lo visitaba gente. Un vecino del otro extremo del pueblo, un carpintero silencioso, traía tablas para arreglar la valla. Un paramédico del hospital del distrito traía medicamentos y contaba las últimas noticias. La vendedora de la única tienda traía productos en un viejo Niva. Todos ellos se comunicaban con él con respeto, manteniendo la distancia. Igor no dejaba que nadie se acercara. No se permitía ni amistad, ni confianza. Había construido a su alrededor un muro invisible y nadie intentaba escalarlo. Y eso convenía a todos. A veces, las cartas aún llegaban. De abogados. De viejos conocidos. Raros intentos de María por establecer contacto. Secos recordatorios de pagos por parte de Alena. No las abría. Las metía en un cajón. Lo cerraba con llave. El pasado ya no tenía poder. Una vez, fue a la ciudad, por asuntos, por poco tiempo. Regresando a su casa, conducía lentamente por el camino rural. El viento empujaba pesadas nubes grises por el cielo. En una curva, vio como a un lado, en el campo, estaba sentada una anciana con una cesta. Se detuvo. Salió del coche. Se acercó. La anciana levantó hacia él ojos claros, cansados. ¿Me ayuda a llevar esto?, preguntó ella suavemente. Igor cogió la cesta en silencio. El camino a su casa llevó unos 15 minutos. Ni una sola palabra superflua. Cuando dejó la cesta junto a la puerta, ella asintió. Gracias, hijo. Él solo asintió en respuesta y se fue. Ningún nombre. Ninguna promesa. Solo un gesto. Solo un acto puro y sencillo. Al regresar a casa, se sentó en el porche. Observó cómo el sol se ponía sobre el bosque. En el pecho sentía quietud. No vacío. No dolor. Simplemente quietud. Dio una respiración profunda. Y comprendió, la vida continúa. No la que fue. No con la misma gente. No en las mismas condiciones. Pero aún así, vida. Con cada nueva muesca en el alma. Con cada nueva cicatriz bajo la piel. Con cada latido frío y constante del corazón. Igor sabía que por delante habría aún muchos días vacíos. Mucha soledad. Mucho trabajo. Pero ahora no temía al silencio. Era suyo. Y en él, era por fin libre. Llegó un invierno duro. Los ventisqueros crecieron hasta los alféizares. El camino al pueblo estaba cubierto de nieve, solo quedaba un estrecho surco donde se atascaban los pocos coches. Aceptaba este aislamiento con calma. Cada mañana comenzaba igual. Se despertaba temprano, en silencio. Encendía la estufa, bebía café negro fuerte. Se ponía un jersey de lana y salía al porche. La ligera escarcha le pellizcaba el rostro. Alrededor se extendía una blancura vacía. Ningún grito. Ninguna voz. Ninguna palabra innecesaria. Solo el viento. Cogía la pala, despejaba el camino al pozo y al almacén de leña.
El trabajo era monótono, pesado, agotador, y eso era bueno. Nada elimina los restos de veneno tan bien como el frío puro y el trabajo físico pesado. La gente lo encontraba rara vez. Un par de ancianos de la granja vecina le trajeron un tarro de miel de regalo, al oír que, aquí vive un médico. Un par de veces llegaron enfermos. Los traían en trineo. En viejos UAZ. Uno, con el abdomen perforado tras una pelea. Otro, con neumonía grave. Igor recibía a todos sin conversaciones superfluas. Trabajaba. No preguntaba ni por el pasado, ni por el futuro. No aceptaba pago. Si le dejaban algo, lo aceptaba en silencio. Miel. Un tarro de chucrut. Un saco de patatas. Era un intercambio justo. Sin falsedad. Sin promesas. A veces, por la noche, se despertaba por pesadillas. No por las escenas del juicio. No por las imágenes de Alena o Marina. No. Simplemente por el vacío. Por el silencio interior, en el que habían cesado todas las voces. Se levantaba, se ponía el abrigo, salía al porche. Miraba el bosque, el cielo negro con raras estrellas. Y se quedaba así, hasta que el cuerpo empezaba a congelarse. Solo entonces regresaba a casa. Encendía la estufa. Bebía agua. Y de nuevo se acostaba. Se acostumbró a vivir sin conversaciones. Sin noticias. Sin planes. Cada día era igual que el anterior. Y en ello había una extraña, pesada calma. Un día, encontró a una mujer cerca de la tienda. No le era conocida. Joven, con ojos cansados. En brazos, un niño. Lo reconoció. ¿Es usted Orlov? Igor asintió. Nos dijeron que solo usted podía ayudar. Cogió en silencio una hoja con análisis. La leyó allí mismo. La esperanza era débil. Pero existía. Tráiganlo mañana por la mañana, dijo secamente. Se dio la vuelta y se fue. Estos pequeños contactos eran como gotas de agua en el desierto. Él no los buscaba. No los necesitaba. Pero llegaban solos. Y él aceptaba. Como acepta el frío. Como acepta el dolor. Sin alegría. Sin miedo. Simplemente como un hecho. A veces tenía sueños. No sobre el pasado. No sobre la traición. Sino sobre los blancos pasillos de los hospitales. Sobre guantes ensangrentados. Sobre la respiración pesada de los pacientes bajo anestesia. Se despertaba en la oscuridad. Se sentaba tranquilamente en el borde de la cama. Y escuchaba cómo crujía la madera vieja en las paredes. Esta vida era dura. Limpia. Y suya. Las cartas ya no llegaban. Los abogados dejaron de enviar notificaciones. Los viejos conocidos no se recordaban a sí mismos. Igor comprendía, había salido de su mundo. Para siempre. Ahora solo le quedaba un camino. Adelante. Sin retorno. Sin remordimientos. Sin aquellos que quedaron al otro lado del bisturí. Llegó marzo. La nieve comenzó a derretirse. Bajo la ventana aparecieron los primeros claros. Estaba de pie junto a la ventana, sosteniendo una taza de té. Miraba la tierra gris y mojada, las raras gotas de agua escurriendo del tejado. Y comprendía, por delante habría una nueva primavera. Una nueva vida. Solo suya. Solo propia. Todavía dura. Todavía vacía. Pero auténtica. Dio un sorbo al té. Y regresó al trabajo. Allí, tras las páginas de los manuales médicos, tras los esquemas quirúrgicos y los campos del bosque vacío, aguardaba la vida. Le esperaba aún aprender a vivir en ella. Paso a paso. Sin ilusiones. Sin miedos. Solo adelante. Solo en línea recta. Solo por su cuenta. Como siempre. Como él sabía. Como ahora sería siempre. Llegó mayo. Los caminos se secaron, la hierba se oscureció, el bosque se llenó de olores a tierra húmeda y pino joven. Igor Orlov estaba de pie en el linde del bosque. En las manos sostenía una mochila, vieja, desgastada. Dentro, una botella de agua, un cuchillo, un botiquín de primeros auxilios. Se disponía a caminar 30 kilómetros hasta el pueblo abandonado más cercano, donde quedaba una vieja capilla.
No necesitaba rezar. Simplemente quería caminar. Sin destino. Sin palabras. Solo el camino. Solo los pasos. Atravesó campos donde la hierba le llegaba a las rodillas. A través de pequeños bosques donde crujían los árboles viejos. A través de arroyos, fríos, transparentes. Todo era sencillo. El camino. La tierra. El aire. Ninguna persona. Ningún rostro. Ninguna palabra. Solo él y el mundo. Al anochecer, llegó a las ruinas de la capilla. El tejado se había derrumbado. Las paredes se cubrieron de musgo. El silencio era denso, pegajoso. Se sentó en una piedra junto a la entrada. Sacó la botella de agua. Bebió lentamente, mirando el cielo gris. Ninguna oración. Ninguna confesión. Solo la respiración. Solo el pulso. Solo la vida. Recordaba. No rostros. No sucesos. Sino sensaciones. Como estuvo en el umbral de la casa destruida. Como firmó papeles en la sala del tribunal. Como se marchó a la fría nada sin promesas ni juramentos. Lo había superado. Había sobrevivido. Había permanecido. No gracias a alguien. Sino a pesar de todo. Recordó a Marina. Su rostro. Su voz. Todo aquello ahora era apagado, ajeno. Como fotografías dejadas bajo la lluvia. Desenfocadas. Sin contornos. No sentía ni dolor. Ni odio. Simplemente sabía, eso existió. Y pasó. Recordó a Alena. Sus manos. Su mentira. Su voz, susurrando a un hombre extraño en la cocina. No apretó los puños. No apretó los dientes. Simplemente permitió que el recuerdo pasara a través de él, como el viento a través de los árboles desnudos. Y lo soltó. El pasado ya no lo retenía. No lo arrastraba hacia atrás. No le hacía daño. Se había vuelto tan natural como las cicatrices en el cuerpo. Signos de que había vivido. Que había luchado. Que había sobrevivido. Cuando oscureció, se levantó de la piedra. Se limpió las manos en los pantalones. Se echó la mochila al hombro. Y regresó, hacia la oscuridad. Sin miedo. Sin dudas. Porque ahora el camino era solo suyo. Nadie lo esperaba al final del camino. Y no hacía falta esperar. El sentido era el movimiento en sí. Cada paso. Cada respiración. Cada segundo en esta vida fría, indiferente, pero auténtica. Caminó hacia adelante. Bajo la llovizna. Bajo el ruido del viento en las ramas negras. Bajo el cielo pesado sin estrellas. Y con cada paso se hacía solo más fuerte. Solo más entero. Solo el mismo. Igor Orlov se adentró en la noche. No como un vencido. No como un perdido. Sino como alguien que sobrevivió. Y que eligió vivir. En sus propias condiciones. Siempre.